Hola a todos, estamos en la semana 1 y 2 de la fase 3 del proceso de continuidad educativa. En esta ocasión toca desarrollar el tema The Use of Should, que significa el uso de should. Así que comencemos con un poco de gramática. The use of should in positive, negative and interrogative form. Es decir, el uso de should en forma positiva, negativa e interrogativa. Pero ¿para qué utilizamos should? ¿En qué ocasiones? Bueno, lo primero que debemos de saber es que should es a modal verb and we use it to give someone an order or suggestion to do something. Es decir, should significa deberías y es un verbo modal que utilizamos para dar una orden o sugerencia a alguien para que realice algo. Ahora, should lo podemos utilizar en tres tipos de oraciones. Así que vamos a tener tres tipos de fórmula. Fórmula positiva, fórmula negativa y fórmula interrogativa. Veamos cuando es una oración positiva. Primero vamos a colocar el sujeto, después vamos a colocar should, después el verbo y finalmente el complemento. Y como ejemplo una oración me quedaría así. Mary should celebrate Valentine's Day. Es decir, que Mary debería de celebrar el día de San Valentín. Una oración más. He es el sujeto, más should, más el verbo, más about Columbus Day, que es el complemento. Y la oración me queda. He should know about Columbus Day. Veamos ahora la forma negativa. En esta la fórmula es el sujeto, después va should, después va not, después va verb, es decir, el verbo, y después va el complemento. Y la oración me quedaría así. Mary should not celebrate Valentine's Day. Es decir, Mary no debería celebrar el día de San Valentín. Como pueden darse cuenta, es la misma oración que en la parte de arriba, solamente que le agregamos el not, porque estamos hablando de una oración negativa. Es decir, para hacer una oración con should, para pasarla negativa, le agregamos solamente el not. En el segundo ejemplo, he should not know about Columbus Day. Y la última, que es la fórmula interrogativa, que es para hacer preguntas. Y la fórmula que vamos a utilizar es should más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Y la oración, que es la misma que las anteriores, me quedaría así. Should Mary celebrate Valentine's Day? ¿Debería Mary celebrar el día de San Valentín? Y la última oración me dice, should he know about Columbus Day? Entonces, podemos darnos cuenta que utilizamos siempre el modal should, pero en diferentes estructuras. Y las que estamos viendo es la positiva, la negativa y la interrogativa. Pasemos entonces a ver algunos usos de este verbo modal, de modal should. Me dice que should se utiliza for advice, opinions. Should para expresar opiniones y consejos. We often use should when offering advice or opinions. Es decir, a veces utilizamos should cuando damos un consejo o una opinión. Es uno de los casos. Otro más. You should see the new James Bond movie. It's great. Deberías ver la nueva película de James Bond. Es genial. Este es un consejo que le está dando acerca de una opinión que esta persona tiene. Piensa que la película de James Bond es realmente genial. Un ejemplo más. You should try to lose weight. Deberías intentar perder peso. Y la última, John should get a haircut. John debería cortarse el cabello. Otro de los usos es should for obligation, duty or correctness. Should para expresar obligaciones, deberes y correcciones.
Another use of should is to indicate a kind of obligation, duty, or correctness, often when criticizing another person. Es decir, otro uso del should es para indicar un tipo de obligación, deber o corrección, a menudo cuando criticamos a otra persona. Veamos los siguientes ejemplos. You should be wearing your seat belt. Deberías ponerte tu cinturón de seguridad. Esto lo estamos utilizando como una obligación. Siempre que se va en un automóvil, sobre todo en la parte de enfrente, adelante, deben de utilizar como obligación el cinturón de seguridad. Entonces, en estos casos utilizamos should. Otro ejemplo más. You should be at work now. Debería estar en mi trabajo ahora. Esto estamos hablando entonces de un deber, de algo que debería en este momento de estar haciendo. Es a duty, un deber. Y la última oración para este caso, you shouldn't have said that to her. No debiste haberle dicho eso a ella. Estamos utilizando como una corrección, como un regaño. Otro uso más de should es for probability expectation. Should para expresar probabilidad y expectativa. We use should to indicate that we think something is probable. We expect it to happen. Es decir, utilizamos should para indicar sobre algo que creamos que es probable y que esperamos que suceda. Como por ejemplo, Are you ready? The train should be here soon. Es decir, ¿estás listo? El tren debería de llegar pronto. $10 is not. It shouldn't cost more than that. $10 es suficiente. No debería de costar más que eso. Y el último ejemplo, let's call Mary. She should have finished work by now. Debemos de llamar a Mary. Ya debería de haber terminado de trabajar. Entonces, en estos tres ejemplos lo que estamos viendo que las personas expresan son expectativas o que están pensando que probablemente va a ocurrir algo. Es un uso más del should. En la siguiente parte de la guía tenemos una serie de actividades. Y la primera de ellas es una conversation entre dos personas. Me dice la indicación. Read and practice giving advice. Lee y practica dando consejos. Y la conversation se llama A Healthy Life, una vida saludable, en donde aparentemente un hombre con sobrepeso está consultando a un doctor. Y este le dice, I am heavy, I weigh 120 kilos, what should I do? You should exercise every day. What kind of food should I eat? You should eat vegetables, but you shouldn't eat fast food. Thank you. Ustedes pueden practicar desde su casa con algún familiar o si están asistiendo a la institución educativa, pueden practicar con algún compañero. Después de eso tenemos otro apartado en donde nos recuerdan la estructura que deben de llevar las oraciones positivas, negativas e interrogativas utilizando el modal should. Entonces dice, we use should or shouldn't to give positive or negative advice. Nosotros utilizamos should o shouldn't, deberíamos o no deberíamos, para dar consejos positivos o negativos. Entonces, una novedad que tenemos por acá es la contracción de should not. Entonces, de forma contractada podemos decir shouldn't, que significa lo mismo. No deberías, que en inglés es should not. Aparte de eso, tenemos una serie de cómo contestar a las preguntas. Por ejemplo, me dice por acá, you should eat vegetables, por ejemplo. Y una buena respuesta sería, yes, you should. Y para el siguiente caso, que la respuesta sea negativa, la pregunta puede ser, should she eat fast food? No, she shouldn't. Sería la respuesta.
Ahora, veamos el significado o las oraciones utilizando should, pero que pueden ser escritas de forma diferente. Por ejemplo, para el caso de una oración positiva, you should exercise every day, que significa it's a good idea to exercise every day. Quiere decir, es una buena idea ejercitarse todos los días. En la siguiente oración, you shouldn't eat fast food. No deberías de comer comida rápida. ¿Qué significa? It's not a good idea to eat fast food. Es decir, no es una buena idea comer comida rápida. Y en la última oración, que es una interrogativa, should I watch TV all the time? Que significa debería de ver televisión todo el tiempo. Y que sería el equivalente a preguntar, ¿es una buena idea mirar televisión todo el tiempo? It's a good idea to watch TV all the time. Entonces nos está diciendo acá el significado de la oración, pero escrito de otra manera. Después de eso tenemos más ejercicios y me dice la indicación. En tu cuaderno completa las oraciones. Utilice should más uno de los verbos. Puede ser go, see, learn, come o include. Y me dice la primera oración. Yo en este caso ya contesté dos de ellas, así que vamos a ir descartando los dos verbos que yo utilicé para que ustedes vean cuáles van quedando en los siguientes espacios. Bueno, la primera oración me dice, if you have time, you should come to my birthday party. Decir, si tienes tiempo, tú deberías de venir a mi fiesta de cumpleaños. En este caso, el verbo que ya utilizamos es come. En la segunda oración, when you go to the Los Angeles, you should go to the Rose Paradise. Cuando tú vayas a Los Ángeles, tú deberías de ir a the Rose Paradise. Entonces, el verbo que utilizamos en este caso es go. Entonces, en las tres oraciones restantes utilizarían cualquiera de estos tres verbos según tenga el sentido. Según crean ustedes cuál de los tres verbos debe de ir en cada una de ellas. En los siguientes ejercicios me dice, escribir la oración que falta tomando de base la que sí está escrita. Por ejemplo, en la oración número 1, la oración está de forma positiva. Y tú debes escribir la misma oración de forma negativa e interrogativa. Entonces tenemos prácticamente 5 ejercicios y cada ejercicio contiene 3 oraciones. Una oración positiva, otra oración negativa y una oración interrogativa. Entonces, para cada uno de los ejemplos me está dando una oración y ustedes deben de convertir esa oración a las siguientes formas, según convenga, según le esté preguntando. Por ejemplo, en el primer caso tenemos que ya está escrita una oración positiva y ustedes van a escribir la misma oración de forma negativa y después de forma interrogativa. Yo hice el primer ejercicio que me dice, she should work every day. Ella debería trabajar todos los días. Que de forma negativa me dice, she should not work every day. Ella no debería trabajar todos los días. Y de forma negativa sería, should she work every day? ¿Debería ella trabajar todos los días? Entonces la oración es la misma, pero nada más que está transcrita a una forma distinta. Ahora, en el segundo ejemplo, la oración que tenemos ya escrita es la interrogativa y ustedes van a escribir esta misma oración, pero de forma positiva y negativa. Y lo mismo con las demás. En el caso de la tercera oración, tercer ejercicio, ya están 2 de esas oraciones, solamente falta la negativa. Y así sucesivamente con las demás.
Ahora, en la última actividad, ustedes van a aplicar lo que aprendieron en esta lección y van a escribir un pequeño párrafo. Me dice, use should to give advice or talk about what is right to do. Es decir, usa should para hablar de algún consejo o acerca de qué es correcto hacer. Y me dice la indicación, escribe en tu cuaderno un párrafo de al menos 8 líneas, describiendo qué le aconsejarías a una persona que quiere mantener una dieta saludable. ¿Qué debe hacer él o ella y qué cosas no debe de hacer? Acá en este cuadro ustedes pueden escribirlo en su cuaderno y me dice, you should, que significa lo que sí deberían de hacer para mantener una dieta saludable, y en la parte de abajo van a escribir lo que no deberían de hacer para mantener una dieta saludable. Y acá ya les tengo un ejemplo. Me dice, if you want to keep a healthy diet, you should not eat fast food, such as hamburger, hot dog, pizza, soda, etc. You should eat many fruit and vegetables. Also, you should drink natural juice. And finally, you should do exercise every day. ¿Y qué me quiere decir? Si quieres llevar una dieta saludable, no debes comer comida rápida, como hamburguesas, hot dog o pizza, o refrescos, etc. Debes comer muchas frutas y verduras. Además, debes beber jugos naturales y finalmente debes hacer ejercicio todos los días.